El día de hoy me gustaría hablar acerca de la vida de una gran mujer, una mujer llena de fe. Ella es Noemí. La vida de Noemí la encontramos en el libro de Ruth. No sé si recordáis que hace 2 años, un domingo como hoy, yo hablé de la vida de Ruth. Pues esta vez vamos a hablar, les voy a hablar acerca de la vida de Noemí, pero desde su perspectiva, como suegra, como esposa y como amiga. Vamos a ver qué pasó en su vida. ¿Qué pasó? Pasó de momentos de dura prueba, de aflicción, de desconsuelo y dolor, a momentos de esperanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, el capítulo 1, versículos 19 al 22. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias porque el libro de Ruth es un libro muy cortito, tiene 4 capítulos. Cuando comentaba ayer con mi esposo, él me decía, nunca había visto el libro de Ruth de esa manera. He aprendido a amar a estas 2 mujeres, a Ruth y Noemí. Es un libro que a mí me encanta desde que empecé a leerlo, ¿no? Y cada día que lo leo me enamora más porque me da una enseñanza muy enriquecedora a mi vida. Entonces, vamos a ver los versículos 19 al 22. Dice, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos en señal de reverencia. Vamos a orar. Señor, en estos momentos te ruego que tu palabra venga a nuestras vidas como viene la lluvia a la tierra. Señor, que la hace germinar y la hace llevar fruto. Te ruego, Señor, que esta mañana tu palabra caiga así a nuestros corazones, que no nos deje impasibles. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces el versículo 19 dice, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. ¿A quién más se refiere este versículo aparte de Noemí? Pues sí, se refiere a Ruth, su nuera. El relato de la vida de Noemí, como hemos dicho, se encuentra en este libro, en el libro de Ruth. Pero para ponernos en contexto, ¿qué pasaba en ese momento, en esos tiempos? Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hubo una gran hambre. Entonces, debido a esta situación tan difícil, entra en escenario un personaje, se llama Elimelech. Entonces, él era el esposo de Noemí. Él decidió partir de su tierra natal junto con su mujer y sus 2 hijos e irse a tierras lejanas. Él se fue a las tierras de Moab, donde habían escuchado que era una tierra fértil, donde había prosperidad, donde había oportunidad. Y entonces él partió de su tierra con su esposa y sus 2 hijos. Pero ¿qué pasaba en Moab? ¿Qué era esta nación? Pues sí, en Moab todo era próspero, porque según la historia estaba ubicado y estaba rodeado por ríos, con lo cual la tierra era fértil, había prosperidad. Pero Moab era una nación pagana. Era una nación donde se adoraba a los ídolos.
eran politeístas, tenían muchos dioses. ¿No les parece algo conocido en nosotros? Hemos partido de nuestras tierras, somos extranjeros. Por tanto, miren, siendo la familia de Noemí judía y temerosa de Dios, seguramente les fue difícil progresar y entablar amistad con personas que no profesaban su misma fe. Era una tierra hostil a su fe. Yo les pregunto, ¿es fácil para nosotros los cristianos movernos en un lugar donde se vive de espaldas a Dios? Yo cada domingo que vemos con mi esposo, vemos muchos jóvenes y nuestro corazón se llena de alegría, porque de ellos es el futuro próximo de la iglesia. Pero pregunto también a nosotros como padres y como familia de ellos, pero a los propios jóvenes, ¿es fácil para vosotros moverse y expresar su fe en lugares como institutos, como universidades, como trabajos? ¿Es fácil hablar de vuestra fe? No, claro que no. No es fácil. De hecho, nunca lo ha sido. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. En Salmo 34:9. Pero los que buscan al Señor, dice la Escritura, que no carecerán de bien alguno. Entonces, también en este contexto nos imaginamos a Noemí. Noemí siendo una mujer como nosotras, que nos gustan las relaciones, que nos gustan las amistades, que nos gusta ser entrañable con la familia, partir de su tierra a un lugar lejano. Qué difícil seguramente fue para ella. De hecho, desde el primer momento fue difícil dejar a su familia, a su tierra, a sus amigos, a su entorno, a su seguridad. Es en ese contexto que nos estamos desarrollando en la vida de Noemí. Además, la Escritura dice algo que va a suceder tremendo para la vida de esta mujer. Dice que estando ya en Moab, Elimelech, su esposo, fallece, muere. Qué momentos más duros y difíciles. Noemí de pronto se vio viuda. ¿Cuántas familias en estos tiempos de pandemia están viviendo situaciones similares, que están perdiendo a sus seres amados? ¿O cuántos nos hemos visto en ese hilo de perder a un ser amado? ¿O cuántos ya hemos perdido? Semanas atrás, nuestra iglesia, estaba orando por una mujer que congregaba en la nuestra, pero que ahora está en Lima. De pronto toda su familia se infectó de esta terrible enfermedad y ella se puso muy grave. Ella fue ingresada. Su familia, su esposo, su yerno, su hija se quedaron en casa pasando la enfermedad. Orábamos mucho por ella. De pronto le dieron el alta. Cuando ella llegó a su casa, ella se encontró que ya no tenía esposo. Su esposo no había soportado la enfermedad, pero tampoco soportó su yerno. Cuando la llamé, su voz era muy triste, desgarradora. La llamé al día siguiente que ella llegó a casa. Y entonces, ahora en el día de hoy, ella sigue procesando su luto, pero ella se mantiene firme en el Señor. Así seguramente se vio Noemí. Cuando uno pierde un ser querido, nuestro cuerpo se duele tremendamente. Entonces, Noemí se quedó así, viuda en un país lejano, en una tierra hostil para ellos y con 2 hijos. 2 hijos que además, años más tarde, se casaron con 2 mujeres moabitas. Recordar que la tierra de Moab era una tierra cuyos moradores no creían en Dios. Era una tierra pagana. Entonces, estos 2 hijos se casaron con 2 nueras moabitas. Tuvo 2 nueras, Noemí. Pero no sabemos qué pasó, pero que años más tarde estos 2 hijos fallecen. La Escritura no nos dice qué pasó, en qué circunstancias, si fue una guerra, una enfermedad, no sabemos.
pero lo que sabemos es que los dos fallecieron. De pronto Noemí se vio sin esposo, sin hijos y fuera de su tierra. Entonces, dentro de todo este contexto, es triste, ¿verdad? Hay mucho desconsuelo, hay mucha desesperanza, hay mucha aflicción. Entonces, dentro de todo este contexto, y al escuchar Noemí que Belén había pasado la hambruna y que estaba siendo próspera, ella decide volver a su tierra. Pero antes de partir, en su tristeza y soledad, se dirige a sus nueras y las bendice. Miren lo que dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 8. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Miren qué clase de nueras eran. Y Noemí las bendice. ¿Qué testimonio más hermoso y más impactante tuvo que haber visto Ruth en la vida de Noemí? ¿Por qué les digo esto? Porque de las dos nueras que ella libera para que se vuelvan a casar, una se queda en Moab y la otra le sigue. Y esa otra se llama Ruth. Ruth sigue a Noemí, decide quedarse a su lado. ¿Qué testimonio vería en ella en su día a día? Seguramente conoció de ella que era una esposa noble y una esposa sabia. Seguramente vio en Noemí una madre sensible, una madre dulce, una madre paciente, una madre cuidando de las necesidades de sus hijos, sensible a las necesidades de sus hijos. Seguramente vio en Noemí una mujer prudente, amorosa, con una gran capacidad para desarrollar fuertes vínculos relacionales, en primer lugar con su esposo, con sus hijos, pero también con ellas. Miren que lo que le dice Ruth a Noemí cuando le dice que también se quede en Moab. Respondió Ruth el versículo 16, capítulo 1. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieres que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Verso 17. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación en nosotras dos. Ruth y Noemí están fuertemente vinculadas. Es una gran declaración de amor entre dos mujeres que se aman y se admiran. Pero seguramente, encima de todas esas cualidades que Ruth vio en su suegra Noemí, vio una mujer firme en su fe, firme en su relación con Dios. Aprendió a conocer de ese Dios que ella no conocía a través de la relación que tenía Noemí con Dios. Ruth aprendió a conocer a ese Dios hasta ese momento desconocido para ella. Pero, sin embargo, Noemí, aún a pesar de tener esa fe en el Señor, no siempre respondió adecuadamente en su aflicción. Miren lo que dice el versículo 20. Y ella respondía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Saben lo que significa Noemí? Significa dulzura y Mara significa amargura. Pero aún en ese lamento que ella hacía, reconocía la soberanía de Dios al llamarle Todopoderoso. Sin embargo, qué fácil es nuestra carne cuando reacciona culpando a Dios por nuestras desgracias, culpándole a Él por las consecuencias de nuestros propios actos.
El versículo 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Es conocida para ti esta situación? ¿Has pasado alguna vez por estas circunstancias de pensar que puedes perder todo? ¿O quizá lo has perdido todo? Y no me refiero únicamente o principalmente a bienes materiales, a bienes tangibles. Cuando Noemí dice, yo me fui llena y he retornado vacía, ella se refería a algo más, algo que era más valioso y que debe ser para nosotros, las personas. Ella se refería a su esposo y a sus hijos. ¿Son las personas valiosas para ti? ¿Es tu familia, si la tienes, valiosa para ti? ¿Cómo demuestras a tu esposo o a tu esposa que es valioso o valiosa para ti? ¿Cómo nosotros como padres y madres demostramos a nuestros hijos que son valiosos para nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Hijos, me refiero ahora a los hijos. ¿Cómo demostráis que vuestros padres son valiosos para vosotros? ¿Cómo demuestras a la gente que está a tu alrededor, que vive contigo, que son valiosos? ¿Cómo lo hacemos? Si Noemí cuidó dentro de su imperfección, porque ojo, el Señor dice que empezó la obra en nosotros. Somos un producto no terminado, por lo tanto vamos a fallar. Él empezó la obra, dejemos que Él siga trabajando. Pero Noemí, dentro de su imperfección, ¿cómo cuidó el corazón de sus nueras? A tal punto que una de ellas la siguió, pero no solo la siguió de cualquier manera. Ella dejó atrás toda esa vida de desconocimiento, una vida donde no conocía de Dios, y siguió a Noemí. La amó, la cuidó, la protegió. Miren con qué amor Noemí habría cuidado el corazón de su esposo y de sus hijos. El versículo 22 dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Entonces, en todo esto que estamos contando, que lo dice el libro de Ruth en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cómo volvió Noemí? ¿Cómo volvió? Volvió triste, volvió desolada, desconsolada, afligida. Volvió con amargura en su corazón. Esa tristeza que inicialmente, inicialmente, no le permitió ver la misericordia de Dios, porque luego más tarde vemos la mano del Señor que está con nosotros en toda circunstancia. Esa tristeza que inicialmente Noemí no vio, miren lo que vemos al leer todo el libro. Dios la retornó a su casa sana y salva. Ella estaba ¿dónde? Dice en tierras lejanas, en Moab, tierras extranjeras, que seguro en ese tiempo no había coches, no había tren, venían quizá andando, quizá a caballo, con los medios que había. Pero dos mujeres solas, cruzando todo un desierto, todas unas tierras, unos campos, a merced de extranjeros, era muy peligroso. Pero el Señor las hizo volver a Noemí sana y salva. Pero es que además la hizo volver acompañada de su nuera, que se convertiría, dice la palabra, en más valiosa que 7 hijos. Así dice la palabra.
aquí, en el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 15. Ruth más valiosa que 7 hijos. Además, Dios guardó para ellas un pariente redentor, porque aquí entra en escena Boaz, que es el pariente redentor. Ese pariente que era soltero, que era adinerado y que tenía además un corazón noble. Boaz se enamoró de Ruth, como todos sabemos, esta historia de amor preciosa. Se enamoró de Ruth, se casó y la restauró y la levantó. Miren, el amor que tuvo Boaz por Ruth no solo alcanzó a Ruth, alcanzó a Noemí. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 13. Dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella se fue, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Boaz restauró a 2 viudas, solas, tristes y pobres. Con su amor cubrió como esposo a Ruth. Le dio nueva esperanza, le dio una esperanza de tener hijos, porque ella se quedó sin hijos. Pero es que ese amor cubrió a una Noemí anciana, la cubrió como madre, pero también la cubrió como abuela. Noemí se quedó sin hijos, sin esperanza de tener más familia. Pero ese amor redentor vino a cubrirla también a Noemí, no solo a Ruth, porque Ruth era para ella como más que 7 hijos. Dice la palabra, vamos a leer Ruth 4:14, porque de la desesperanza estamos viendo cómo el Señor muestra su mano en su pueblo. Dice Ruth 4:14 al 16, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador en tu vejez. Vamos a ver por qué dice eso. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando el hijo, Noemí lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué es aya? Fue su cuidadora, fue su protectora, lo crió. Noemí, miren, en realidad la vida de esta gran mujer nos enseña que los planes del Señor son más altos que los tuyos y los míos. Donde hubo desesperanza y desconsuelo, aflicción, el Señor trajo esperanza y restauración. Noemí tuvo el privilegio de ser abuela de Obed. Miren, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Ella se convirtió en abuela de Obed, porque Obed fue el hijo que engendraron Boaz y Ruth. ¿Y quién fue Obed? A la vez, fue el padre de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El padre de David. Esta es la genealogía de Cristo, aquel que vendría a redimirnos a ti y a mí. Aquel que vendría a redimir a los suyos de una vez y para siempre, dice su palabra. Noemí fue usada por Dios para alcanzar a Ruth en su día a día. Ruth no la conoció de oídas a Noemí. Ruth vivió con ella en su casa. Y en su día a día seguramente vio en Noemí, esta mujer mayor, adulta, una fe genuina, no solo de palabra. Tu palabra dice el Señor que no le amemos de palabra, sino de hechos y verdad.
Ella mostró en su día a día no solo ese conocimiento, sino ella mostró ese amor, esa dulzura, ese perdón, esa misericordia, esa restauración. Qué gran desafío y privilegio para nosotros ser usados de esa manera. Recuerda, esta es una frase que no es mía. Es una frase en uno de los estudios que he hecho de mujeres en plena pandemia. Hice un estudio de mujeres que estamos haciendo, por cierto, todas nosotras. Dice, tú y yo, somos el amor de Dios en la vida de los demás. Tú y yo mostramos el amor de Dios a los demás. Vos, entonces, fue una figura del verdadero Redentor en nuestras vidas. Aquel que viene a levantarnos. Quizás en esta mañana tú no has pasado una viudez. Quizá te haya faltado tu padre. Quizá te haya faltado tu madre. Quizá estés lejos de tu familia. Quizá estés sola, pasando tu aflicción. Pero recuerda que nosotros tenemos un verdadero Redentor ahora, que es nuestro Cristo, nuestro Señor, aquel que viene a darnos un nuevo comienzo, una nueva vida. Estas dos mujeres fueron salvadas por vos, pero tú y yo hemos sido salvadas por Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Y vamos a orar desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, en esta mañana quiero elevar una oración por mis hermanos y por mis hermanas. Pero de manera especial, Señor, quiero orar por mis hermanas aquí presentes, Señor. Por las que son jóvenes que aún no son mamás, por las que son adultas, por las solteras y por las casadas. Sea cual sea tu nacionalidad. Tu palabra dice, Señor, que tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Señor, queremos ser mujeres que perseveremos en tu palabra, que confiemos en tus promesas, Señor. Señor, queremos anhelarte de día y de noche, dejando que tú seas el Rey soberano de nuestras vidas. Señor, te rogamos que tú sigas trabajando en nosotras. Tú empezaste la buena obra en nuestras vidas. Señor, y te rogamos que nosotros seamos la extensión de tu amor, seamos la extensión de tu perdón, seamos la extensión de tu esperanza, seamos la extensión de tu restauración. Úsanos, Señor, como usaste a Noemí con Ruth. Úsanos, Señor, en este tiempo. Te amamos, te alabamos, Señor, y te necesitamos en gran manera. Bendito seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos, Señor. Amén. Amén.